día de hoy vamos a ver la vida de mujeres que fueron parte o que influyeron dentro de la vida de Sansón. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver a la mujer más importante en la vida de Sansón. ¿Cuál puede ser la mujer más importante de todas las mujeres que conoció Sansón? Pues por supuesto que su madre, de la cual no tenemos el registro en la escritura acerca de su nombre. Solamente tenemos en nuestras Biblias que es la esposa de Manoa, así nada más. No hay en la Biblia algo más acerca de ella, y no se habla mucho tampoco acerca de ella durante la vida de Sansón. Son muy pocas las intervenciones o las partes en las cuales se nombra a sus padres. Entonces vamos a ver la historia de la esposa de Manoa. La historia de Manoa y su familia se narra a partir del año 1161 antes del Mesías, aproximadamente, y Manoa fue un hombre israelita de la tribu de Dan. La esposa de Manoa era estéril, pero en una etapa que el pueblo, apartado del Eterno, elige a este matrimonio para traer un juez especial sobre Israel. La esposa de Manoa era estéril, seguramente ya era una mujer mayor, no sabemos exactamente cuántos años, pero obviamente ya seguro que habían pasado muchos años de casados. Y bueno, el hecho de que se diga que era estéril es porque ya después de por lo menos 5 años, 3 años, en los que ya no se logra que haya una fecundidad o que haya un hijo, bueno, pues ya se considera la mujer como estéril. Y bueno, más bien dentro de lo que es el contexto hebreo o bíblico, se le considera desde el primer momento en que tiene intimidad con el esposo, la joven que se casa y no concibe, ya desde ahí la consideran virgen, pero estéril. Pero obviamente pasa el tiempo y no hay nada de bebé, bueno, pues entonces ya dicen catalogada y etiquetada completamente como estéril, lo cual pues era un peso muy grande sobre las mujeres de Israel. Y bueno, pero vemos que esta mujer el Eterno la elige, y vamos a ver que en realidad, a pesar de que no vemos algo así tan claro como para decir era una mujer excepcional y por eso el Eterno la eligió, vamos a ver que tiene unas virtudes muy muy lindas de las cuales vamos a aprender mucho. Y bueno, justo en esta época, en la época en la que había decadencia espiritual sobre Israel, ya hemos hablado acerca de este proceso del pueblo de Israel que se narra en el libro de los jueces, en que primero están muy bien con un juez, después muere ese juez y el pueblo se aparta, surge otro juez, el pueblo se encamina de nuevo y así están. Y bueno, ya para esas alturas ya el pueblo se había descarriado otra vez, y el Eterno elige esta familia para traer de nuevo a un libertador de Israel. ¿Ok? Jueces 13, verso 1 en adelante. Vamos a leer un poco esta historia. Los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Eterno. Y otra vez la misma historia, ¿verdad? Y él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Cuando vimos, por ejemplo, la vida de Yael, vimos que el Eterno había entregado en mano de los cananeos, o de Javín, rey de los cananeos, durante 20 años a Israel. Había entregado a Israel durante 20 años en opresión. Y bueno, para estas alturas, en el caso de la vida de estas dos personas, de Manoa y su esposa, ya habían pasado 40 años de aflicción por parte de los filisteos. ¿Ok? Verso 2, había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, llamado Manoa. Su esposa era estéril y nunca había tenido hijos. Y bueno, aquí resulta muy interesante porque también cuando se habla acerca de la esterilidad de Sara, se dice que Sara era estéril sin hijos, y aquí dice su esposa era estéril y nunca había tenido hijos, y parece redundante que después de decir su esposa era estéril digan nunca había tenido hijos, lo cual es obvio, que si es estéril nunca tuvo hijos. Entonces, bueno, esto para afirmar que verdaderamente la mujer, la esposa de Manoa, no podría concebir a menos que fuera por un milagro, tal cual sucedió. Verso 3, un día se le apareció el ángel del Eterno. Aquí entre paréntesis les puse a ella
porque vamos a ver que el ángel del Eterno se le aparece primeramente, y bueno, en la segunda ocasión igual, se le aparece solamente a la esposa de Manoah, no se le aparece a Manoah como sucedió en otros casos, como pasó por ejemplo con Abraham, que al esposo se le anuncia que la mujer va a tener un hijo, sino que en este caso se le anunció directamente a la mujer, y eso pues es algo muy interesante también que vamos a ver. Y le dijo: tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Mira pues que no bebas vino, ni bebida fermentada, ni comas cosa impura, porque concebirás y darás a luz un hijo, y no subirá navaja sobre su cabeza, porque ese niño será nazario al Poderoso desde su nacimiento, y empezará a salvar a Israel de mano de los filisteos. La mujer fue y contó a su esposo: un varón del Eterno vino a mí, parecía un ángel del Eterno muy temible. Fíjense cómo ella, esto va a ser muy importante que lo recordemos más adelante, cómo ella nota o percibe o entiende que verdaderamente es un ángel, es un malaj, un enviado del Eterno. No lo ve como un hombre o como un profeta completamente humano, sino que percibe que es un ángel del Eterno. Y vamos a ver que en el caso de Manoah no es así. Él pensó que era un varón común y corriente, un hombre carnal. Y no le pregunté de dónde era, ni él me dio su nombre. Y me dijo: concebirás y tendrás un hijo. Por tanto, desde ahora no bebas vino, ni bebida fermentada, ni comas nada impuro, porque este niño será nazario desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces Manoah oró al Eterno: Señor mío, te ruego que aquel varón del Eterno que enviaste vuelva y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y el Eterno oyó la voz de Manoah, y el ángel del Eterno volvió cuando la mujer estaba en el campo, y su esposo Manoah no estaba con ella. Y bueno, aquí es muy interesante porque primero se le aparece solamente a la mujer, se le aparece solo a la esposa de Manoah. Y miren cómo no da su nombre, siempre que se refiere a ella dice la mujer. Se le aparece solamente a ella, y después Manoah hace una oración para que este varón vuelva y les dé más claramente el mensaje sobre el niño. Y cuando él ora, otra vez se aparece, pero de nuevo no se aparece a él, sino que decide el Eterno que se le aparezca a ella nuevamente. Algo el Eterno percibe, o obviamente algo el Eterno sabe sobre esta mujer, que su voluntad fue que se le apareciera a ella y no a Manoah directamente. Y verso 10 dice: la mujer corrió prontamente y avisó a su esposo. O sea, ella sabía que su esposo tenía que estar ahí para escuchar lo que este varón les iba a decir. Sabía que era un malaj, o sea, sabía que no era un hombre común y corriente, y su esposo no había podido verlo. Entonces, en cuanto ve que se aparece este malaj otra vez, va corriendo con Manoah para que pueda acercarse a platicar con este varón sobre lo que querían saber del niño. Y le avisó a su esposo y le dijo: mira, se me apareció aquel varón que vino a mí el otro día, haciendo referencia otra vez que a ella fue a la que se le dio el mensaje personalmente. Verso 11: Manoah se levantó y siguió a su esposa. Al llegar ante aquel varón le dijo: ¿eres tú el que habló a mi esposa? Y él respondió: yo soy. Entonces Manoah le preguntó: cuando se cumpla tu palabra, ¿qué norma y qué conducta tendrá que seguir el niño? Y bueno, aquí es muy evidente que Manoah no alcanzaba a percibir lo que estaba pasando. Seguramente su espiritualidad no estaba tan elevada o tan sensible como lo estaba la de su esposa. Vimos al principio del capítulo que están en una época en la que todo Israel se había apartado y cada quien hacía lo que bien le parecía, y obviamente Manoah no tenía ni idea de lo que estaba pasando con esa persona, que él creía que era una persona. Fíjense lo que dice el ángel en el verso 13. El ángel del Eterno respondió a Manoah: tu esposa se guardará de todo lo que le dije. O sea, ya le dije a ella lo que tiene que hacer.
Sin embargo, se lo repite también a Manoah: no comerá nada que proceda de la vid, ni beberá vino, ni bebida fermentada, ni comerá cosa impura, ha de guardar todo lo que le mandé. ¿Qué es todo lo que le mandé? Todo acerca del voto del Nazir o del Nazareato, ¿sí? Que es algo que vamos a ver más adelante en donde está ordenado. Y luego dice en el verso 15: entonces Manoah dijo al ángel del Eterno: te ruego que nos permitas detenerte para que te preparemos un cabrito. El ángel del Eterno respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu pan, pero si quieres ofrecer un holocausto, sacrifícalo al Eterno, o sea, no lo hagas por mí. Finalmente, el malaj o el mensajero es solamente un medio, pero de quien viene la palabra pues es del Todopoderoso. Y luego dice: y Manoah no sabía que aquel era el ángel del Eterno. O sea, Manoah no tenía ni idea de con quién estaba hablando. Él creía que era un hombre al que se le dio una revelación y ya. Pero obviamente pues este personaje no era un hombre terrenal, sino un hombre que venía de los cielos, que venía de la presencia del Eterno a enviar el mensaje directamente del Eterno para esta familia. Verso 17: entonces Manoah dijo al ángel del Eterno: ¿cuál es tu nombre para que te honremos cuando se cumpla tu palabra? O sea, todavía no entendía Manoah que no era palabra de esta persona, que él creía que era persona, sino del Eterno. Y además que la honra, obviamente, como se lo dijo el ángel, tenía que ser para el Eterno directamente. Entonces por eso el ángel no le revela ningún nombre para que no se cayera en una idolatría. Verso 18: el ángel del Eterno respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es maravilloso? Entonces Manoah tomó un cabrito y un presente y lo sacrificó sobre una peña. Y el ángel realizó un prodigio a la vista de Manoah y de su esposa. Cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Eterno subió en la llama del altar a la vista de Manoah y de su esposa, y ellos se postraron en tierra. Y el ángel del Eterno no apareció más a Manoah ni a su esposa. Y bueno, detrás de todo este texto, detrás de estas figuras, detrás de lo que pasó, detrás de aquel nombre maravilloso, de el ángel del Eterno, de que no es un ángel del Eterno, detrás de todo esto hay mucho más, que pues obviamente no estamos aquí para estudiar la Biblia verso por verso, así que pues no lo vamos a comentar, no nos compete a nosotros, pero bueno, será algo muy interesante cuando cada una lo vaya descubriendo y lo vayan estudiando. Dice: entonces conoció Manoah que era el ángel del Eterno. Y dijo Manoah a su esposa: ciertamente moriremos porque hemos visto al Eterno. O sea, es lo mismo que les ha pasado a muchos personajes bíblicos, que el Eterno se aparece a través de un malaj, a través de un enviado, y las personas que reciben el mensaje dicen: ya, aquí quedé, como le pasó a Isaías también, ¿no? O sea, aquí quedé porque acabo de ver la presencia del Eterno, aunque no era el Eterno mismo como una figura, sino que era el resplandor del Eterno, era una extensión del Eterno, pero aún así es tan gloriosa una manifestación del Eterno que Manoah ya se había dado por muerto. A pesar de que estaba recibiendo una profecía, una palabra, que hablaba de que en el futuro, de que muy prontamente iba a tener un hijo, iba a tener descendencia, aún así Manoah dijo: ¿sabes qué? Ya estamos muertos aquí. Verso 23, fíjense lo que le responde la esposa de Manoah, que entendemos con esto que verdaderamente ella captó todo lo que estaba pasando desde el principio. Verso 23, su esposa respondió: si el Señor nos hubiera querido matar, no habría aceptado el holocausto y el presente, ni nos habría mostrado todas estas cosas, ni nos habría anunciado todo lo que dijo. Y bueno, con esto vemos que ella completamente entiende lo que estaba pasando y cuál era la voluntad del Eterno para ellos. 24, y la mujer tuvo un hijo y lo llamó Sansón, o Shimshon en hebreo. Y el niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Eterno empezó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaol. Como vemos, es muy poco lo que se nos dice sobre la esposa de Manoah, pero es de gran valor lo que encontramos en su vida. Primeramente, este matrimonio debió haber tenido alguna característica por la cual el Eterno los haya elegido.
En medio de toda de todo ese pueblo de Israel que había en ese momento, en medio de toda esa decadencia espiritual, en medio de toda la idolatría, en medio de toda la rebeldía en la cual había caído el pueblo de Israel, habían personas que al menos no se habían apartado como lo hicieron muchos en pos de otros ídolos. Seguro que habían personas que aún al menos mantenían ese temor por el Eterno. Entonces, bueno, seguramente esta familia o este matrimonio no había caído como otras personas del pueblo de Israel, tan bajo. Recordemos que el capítulo comienza con las mismas palabras famosas del libro de los jueces: los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Eterno. Entonces Manoa y su esposa seguramente no se habían desviado como el resto del pueblo. Al menos por el contexto se puede percibir que la esposa de Manoa tenía un corazón limpio y unos ojos abiertos que el Eterno le había permitido para poder entender su voluntad. Y bueno, lo que hemos hablado es que muchas veces el hombre, por estar ocupado en sus deberes o por estar ocupado en su parte como quien trae el sustento al hogar, pues en muchas ocasiones no puede estar al pendiente al 100% de, por ejemplo, en este caso, de las cosas más espirituales, en el caso de Manoa, que seguro por estar en sus ocupaciones no pudo percibir lo que estaba pasando, no pudo percibir que no era un hombre, que era un malaj, no tenía esa sensibilidad espiritual, seguramente por el contexto que se vivía en ese momento, pero pues también por las ocupaciones de Manoa, y la mujer a veces por estar más en casa con los hijos, con a veces un poco más de tiempo para leer o simplemente para no estarse llenando la cabeza o los pensamientos en ocupaciones del mundo, y sino estar enseñando Torah a los hijos, hablando del contexto en el que se vivía en ese momento. Bueno, pues obviamente que al menos ella sí tendría esa capacidad de percibir y entender lo que estaba pasando en sus vidas. Así es, no era algo tan, Manoa no era alguien tan espiritual, podríamos decirlo, y bueno, lo vamos a ver más adelante también, cuando pasa algo por ahí con Sansón, que los pensamientos que aparentemente son más de Manoa que de su esposa, bueno, pues nos dan a pensar que no era una persona que estaba completamente consagrada al 100% al Eterno, sino que bueno, por sus ocupaciones y la decadencia espiritual en la que se encontraba el pueblo con falta de dirección, bueno, pues obviamente él no tenía esa capacidad, pero como dicen por acá, tenía una gran mujer, o sea, tenía una mujer que su corazón, el Eterno lo estaba viendo, y por eso es que la eligió a ella junto con su esposo para traer a Shimshon, a Sansón, porque sabía el Eterno obviamente que este mandamiento que se les había dado del voto de Nazir de manera perpetua, o sea, por toda la vida de Sansón, pues se podría llevar a cabo porque estos dos personajes, y más que nada la mujer, la esposa, pues serían temerosos para guardar las palabras que se les fueron dichas a través del malaj. El ángel del Eterno no se le apareció a Manoa para hablarle sobre su mujer, como pasó con Abraham, quien recibió a los enviados del Eterno y le dijeron que Sara tendría un hijo. En el caso de Manoa fue a su esposa, a quien 2 veces se le apareció directamente la revelación sobre su hijo. O sea, 2 veces ya nos está hablando de una confirmación exacta, o sea, una confirmación que ya no cabe duda de que la palabra que se les estaba diciendo se iba a cumplir. Ella procuró darle su lugar a su esposo como su autoridad. No vemos jactancia o arrogancia en ella por haber recibido 2 veces ella sola la palabra del Eterno, sino simplemente no hubiera sido elegida. A pesar de esto tan valioso que vemos en ella, podemos encontrar un aspecto importante en la historia de su familia. La que fue llamada a consagración fue ella misma, no su marido en sí, pues ella tuvo que vivir como un nazario. Y bueno, para más entendimiento acerca de lo que tiene que ver con el voto de Nazir, lo pueden ver en Números capítulo 6. Ahí está todo lo que una persona que por su propia voluntad decidía hacer ese voto, tomar este voto del nazario, bueno, pues tenía que abstenerse de varias cosas. Y bueno, pues la esposa de Manoa, aunque no era ella la consagrada para ser nazaria, pero tuvo que vivir de esta manera desde que recibió esa palabra hasta que nació su hijo. Entonces, bueno, pues obviamente eso le permitió tener un acceso más a la espiritualidad
que el voto de Nazir permitía a las personas que lo adoptaban. Entonces ella tuvo que vivir como un nazario todo el tiempo de su embarazo, aunque no sería ella sino su hijo quien sería consagrado de esa manera. De Manoah no tenemos muchos datos, sin embargo, algunas palabras suyas o actos suyos nos hablan un poco de él. Vamos a ver qué pasó con Manoah. Fíjense, primeramente cuando el ángel se le presenta a su esposa por segunda ocasión y Manoah puede por fin hablar con él, parece que no fueron abiertos sus ojos para ver que el varón que se les presentó venía de lo alto. Incluso se atreve a preguntar su nombre para poder honrarle. Es evidente que Manoah pensaba que era un mensajero humano y no un ángel que venía de los cielos. Sin embargo, con la respuesta del ángel entendió que la ofrenda debía ser ofrecida al Eterno y así lo hizo. Cuando pudo ver que el hombre no era un mortal, sino un mensajero divino, con la manifestación del ángel, sintió temor. Sin embargo, aquí vemos que su esposa estaba discerniendo lo que había pasado. Y bueno, esto lo vemos en Jueces 13:20. Cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Eterno subió en la llama del altar a la vista de Manoah y de su esposa. Y ellos se postraron en tierra, y el ángel del Eterno no apareció más a Manoah ni a su esposa. Entonces conoció Manoah que era el ángel del Eterno, y dijo Manoah a su esposa: ciertamente moriremos, porque hemos visto al Eterno. Su esposa respondió: si el Eterno nos hubiera querido matar, no habría aceptado el holocausto y el presente, ni nos habría mostrado todas estas cosas, ni nos habría anunciado lo que dijo. O sea, la esposa de Manoah estaba entendiendo un poco más lo que estaba pasando. Con las palabras de la esposa de Manoah vemos un discernimiento más sensible en ella que en él. Por ello, seguramente este matrimonio temeroso del Eterno fue elegido para traer al siguiente libertador de Israel, porque sabía el Eterno que esta pareja, y principalmente esta mujer, encaminaría al hijo en los caminos del Eterno. Ahora, conociendo la vida de Sansón, nos preguntaríamos, ¿por qué Sansón se desvió? O sea, si ya hemos visto, y vamos a ver detalladamente a cada una de las mujeres de Sansón, pero si ya conocemos un poco la historia, y con estos papás, y con el voto de Nazir, y con todo lo que vemos en él, con el Espíritu del Eterno descendiendo en Sansón, ¿por qué Sansón terminó como lo tenemos registrado? Vamos a leer un poquito en Jueces 14:1. Un día Sansón descendió a Timná y vio una mujer filistea. Y bueno, aquí les puse descendió en negritas porque definitivamente el hecho de alejarse de su tierra para ir a un lugar más bajo, no solamente geográficamente, sino que espiritualmente también tiene una enseñanza. Entonces, él se aparta de su ambiente, se aparta de su casa, de su lugar de consagración, y desciende a un lugar de perdición. Y ahí se encuentra con una mujer filistea, por supuesto, que los filisteos rodeaban las tierras de Dan, y pues obviamente, como vimos, estaban oprimiendo a Israel. Verso 2. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre: vi en Timná una mujer filistea, os ruego que me la toméis por esposa. Y bueno, aquí les puse en negritas también, vio una mujer y toméis. Vamos a ver por qué. Sus padres le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos y en todo mi pueblo para que vayas a tomar una esposa de los filisteos incircuncisos. Sansón respondió: tómamela, porque esta me agradó. Sus padres no sabían que esto venía del Eterno y que él buscaba ocasión contra los filisteos que en ese tiempo dominaban a Israel. Bueno, vamos a ver por acá el comentario. Nos enseña que no debemos de meternos o ir a donde no está permitido. Pues así es, a un lugar en donde no se vive un ambiente de santidad, donde no se teme al Eterno, pues obviamente lo que va a pasar es que vamos a lejos de que nosotros podamos contaminar, más bien que podamos compartir con los demás lo que tenemos dentro de nosotros, nos podamos contaminar con lo que pueda haber en ese lugar. Bienvenida, Miriam, por acá. Ok, entonces, bueno, vamos a examinar este párrafo interesante. Los padres de Sansón
se esforzaron en mantener la consagración de su hijo en los caminos del Eterno. O sea, desde chico, desde antes de que naciera, desde el embarazo, pues obviamente él fue educado con todo lo que requería el ser Natsir. Sin embargo, ellos no consultaron al Eterno para cerciorarse que lo que Sansón quería hacer, que era unirse en yugo desigual, fuera voluntad del Eterno. Aquí aprendemos algo muy importante. La respuesta de ellos cuando Sansón pide que se le dé por mujer a una extranjera, nos dice que ellos verdaderamente sabían que su hijo, como todo israelita, no debía unirse a una mujer que no se haya injertado al pueblo y abrazado el pacto. Ellos dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo mi pueblo. O sea, obviamente el requerimiento era que se casaran por tribus. Si Sansón era de la tribu de Dan, debe haber tomado otra mujer de la tribu de Dan. Pero si al menos no podría hacer eso, bueno, que buscara una mujer de entre sus hermanos, o sea, de las 12 tribus, no hay problema. Pero no que se fijara en una mujer de los incircuncisos, como les llama Manoah. El primer mandamiento era desposarse con una mujer de la misma tribu, en este caso de Dan. Si no hubiera una mujer que le agradara a Sansón de Dan, podía tomar una de otra tribu, pero todo queda dentro de Israel. Dice la Escritura que los padres no sabían si eso venía del Eterno como un pretexto para que los filisteos atacaran y acabar para que los filisteos atacaran y acabar con ellos. Sin embargo, vemos en Sansón el patrón que nos lleva a caer en transgresión: ver, codiciar y tomar. Y esto es un patrón que se repite en varias partes de la Escritura. Por aquí les puse 2 textos, Josué 7:21 y Génesis 3:6. Cuando por la vista se codicia en el corazón y finalmente se toma, cayendo en el pecado. Y bueno, obviamente podemos pensar en que no era algo, o sea, si el Eterno había llamado a Sansón a consagración para libertar a Israel de los filisteos, pues obviamente en esa consagración de Sansón que él tenía como nazario, pues no iba a permitir que se uniera a una mujer obviamente de los enemigos de los filisteos, solamente para que fuera una ocasión para que los filisteos atacaran. Obviamente el Eterno tiene muchos medios para hacer las cosas, medios mucho mejores que los nuestros, medios que como dicen por ahí, que si el fin va a ser santo, que si el fin va a ser correcto, pues también los medios van a ser santos, los medios van a ser dentro de los parámetros del Eterno, no puede contradecirse. Y bueno, esto lo podemos afirmar por la vida de Sansón, por las respuestas que obtuvo Sansón al casarse con esta mujer, al unirse con esta mujer, y con las demás mujeres que tomó, podemos notar así clara y evidentemente que el Eterno no era precisamente su voluntad que él hiciera todo lo que hizo. Sin embargo, pues en su misericordia él cumplió su propósito, que era liberar a Israel de los filisteos. Entonces, si esta fuera la solución para destruir a los filisteos, verdaderamente eso hubiera pasado. O sea, si el Eterno le haya puesto en el corazón de Sansón tomar a una mujer solamente para incitar a los filisteos a atacar, pues eso hubiera pasado. Pero vamos a ver que las mujeres que Sansón tomó lo llevaron a la decadencia, y que Sansón permanecía solo por la misericordia del Eterno. Y aún así fue instrumento del Creador para enjuiciar finalmente a los filisteos. Y bueno, les puse aquí la cita de Hebreos 11:32, donde se menciona a Sansón. Sansón finalmente juzgó durante 20 años a Israel, recibía la unción del Eterno para cumplir su voluntad. Él está dentro de los hombres y mujeres que fueron inscritos en Hebreos como hombres de fe y mujeres de fe. Sin embargo, bueno, pues el hecho de que estén ahí, el hecho de que hayan hecho algo por el Eterno, o que el Eterno los haya usado, no quiere decir que pues todos fueron perfectos, así como nosotros. O sea, nosotros podemos servir al Eterno, lo hacemos de todo corazón, pero pues siempre tenemos nuestras caídas, y aunque nosotros nos levantemos y sigamos adelante, no por las caídas, bueno, pues ya nos vamos a catalogar como las peores
siervas, aunque somos siervas inútiles, hacemos lo que tenemos que hacer nada más. Sin embargo, bueno, aquí en el caso de Sansón, el hecho de que esté entre los hombres de fe, pues no quiere decir que todo lo hizo perfectamente. Y el hecho también de que haya tenido errores, pues no quiere decir que lo tenemos que quitar de Hebreos, ¿verdad? Entonces, a pesar de todo esto, vemos cómo la misericordia del Eterno en la vida de Sansón siempre se manifestó. Seguramente la madre de Sansón se entristeció al ver a su hijo ceder ante las mujeres. O sea, es evidente que Sansón tenía una debilidad. Era muy fuerte físicamente, pero tenía una debilidad que eran las mujeres. Y aunque de ella no se habla mucho, parece que solo lo necesario, podemos ver que fue una mujer temerosa del Eterno, que seguro, o sea, podemos estar seguras de esto, que seguro oró por su hijo en todo momento para que la misericordia del Eterno lo alcanzara. La esposa de Manoah, un legado de fidelidad ante el Eterno y confianza en su palabra, que a pesar de las circunstancias que estaba viviendo su hijo y a pesar de lo que sucedió finalmente con su vida, bueno, pues vemos que el Eterno finalmente lo restauró, lo respaldó para poder terminar con los filisteos. Él se arrepintió, él hizo teshuvá en el último momento de su vida. El Eterno lo rescata nuevamente del hoyo en el que había caído. Sin embargo, pues seguramente la esposa de Manoah, madre de Sansón, pues siempre se mantuvo orando por su hijo por el dolor de haberlo visto en esas etapas de su vida. Y bueno, con esto concluimos la vida de la esposa de Manoah. Por acá dicen, ¿y qué más diré? El texto de Hebreos. ¿Y qué más diré? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, lo mismo que de Samuel y los profetas. O sea, definitivamente Sansón fue un hombre usado por el Eterno. Seguro que su madre, su padre lo instruyeron en base al temor del Eterno. Sin embargo, bueno, pues ya no fue un asunto meramente de los padres, ya no fue algo que ellos hayan hecho algo mal en su educación, sino que, bueno, podemos pensar que simplemente Sansón decidió por su propia cuenta y no decidió por los caminos que sus padres le habían enseñado. Y pues bueno, que esto nos sirva de lección también para nosotras y de aliento para recordar lo que hemos hablado en otras ocasiones, que el Eterno no llama a gente perfecta a su servicio, sino a gente dispuesta a obedecerle.